Bueno, buenas tardes. El día de hoy en la sesión nos acompaña la doctora Desiree. Vamos a hablar un poco, hacer una pequeña revisión sobre el enfoque diagnóstico del síndrome vestibular agudo en urgencias. Bueno, para empezar, tenemos que definir si el paciente que nos está llegando a la emergencia, refiriéndonos vértigo, como muchos llegan diciendo, si realmente se trata de un caso de vértigo. Entonces eso lo hacemos, lo aclaramos mediante la inspección, ¿verdad? Simplemente viendo al paciente, el estado del paciente, el comportamiento del paciente y también mediante la anamnesis. Entonces, para eso interrogamos al paciente en detalle sobre sus síntomas, para hacer diferencia principalmente entre estos tres términos, que es presíncope, desequilibrio y vértigo. Un presíncope que es simplemente la sensación de pérdida, o sea, sensación de que la persona va a perder la conciencia. Desequilibrio, que es una sensación de desbalance, ya sea con o sin pérdida del tono postural. Y ya el término vértigo como tal, que es una sensación rotacional de movimiento, ya sea del medio o de uno mismo. Entonces, para definir qué es el síndrome vestibular agudo, pues se trata de un conjunto, ¿verdad?, de manifestaciones que se resumen en estos términos que tenemos aquí. Entonces, primero, obviamente, un vértigo agudo, ¿verdad? Un vértigo de instauración que se desarrolla en cuestión de minutos a horas. También síntomas como náuseas y vómitos, dificultad para la marcha. El paciente tiene dificultad para pararse y para deambular. Intolerancia a la movilidad de la cabeza y nistagmos. Entonces, todo este conjunto de manifestaciones es lo que nosotros entendemos como un síndrome vestibular agudo. Este síndrome, pues, nosotros vamos a ver que los síntomas típicamente duran varios días, pero incluso en algunos pacientes pueden llegar a tomar semanas, incluso meses, para que el sistema vestibular se resuelva por completo después de haber dado el manejo. Ya habiendo definido que el paciente sí está cursando con un síndrome vestibular agudo, entonces el siguiente paso que tenemos que tener es definir si es de origen central o periférico. Generalmente el síndrome vestibular agudo es de origen benigno, pero siempre es importante diferenciar estas etiologías, si es de origen central o periférico, porque, como sabemos, las de origen central son las que tienen peor pronóstico, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que descartar que no se trate de algo central. Para esto, pues, debemos, aparte de hacer la anamnesis detallada, tenemos que hacerle un examen físico al paciente, que eso es lo que nos va a ayudar a determinar realmente si se trata de algo central o periférico. Entonces, podemos dividir los exámenes o las maniobras que le vamos a hacer al paciente en este acrónimo que se llama HINTS, ¿verdad? Que primero es el impulso cefálico, luego evaluar si hay nistagmo y por último el test de SKEW. Vamos a ver cada uno. El impulso cefálico, que lo que evalúa esta maniobra es el reflejo vestíbulo ocular, que genera desviación ocular contralateral al girar la cabeza rápidamente hacia un lado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El paciente se coloca frente al examinador, giramos la cabeza 20 grados hacia la derecha o hacia la izquierda y realizamos un giro brusco de la cabeza hacia la línea media. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que revisar si el paciente puede mantener o no fijación visual con el examinador. En caso de que no pueda mantener fijación visual, los ojos del paciente hacen una sacudida hacia la línea media. Entonces, esto es considerado una prueba positiva. Y nos orienta, si el paciente tiene esta prueba positiva, a que se trata de una condición periférica. Prácticamente es casi patognomónica. Ahora, si el paciente puede mantener fija la mirada, decimos que la prueba es negativa y en este caso entonces tenemos que buscar causas centrales. Luego, para evaluar el nistagmo, tenemos que recordar la ley de Alexander, que lo que nos dice es que la intensidad del nistagmo aumenta cuando el paciente mira en la dirección de la fase rápida y que la fase lenta del nistagmo bate hacia el lado afectado. En el vértigo de origen periférico, generalmente el nistagmo espontáneo es horizontal, torsional horizontal
y unidireccional. En cambio, en el nistagmo de origen central, suele ser bidireccional, vertical o torsional. En el paciente con vértigo periférico también puede haber un corto tiempo sin nistagmus, que a esto se le llama tiempo de latencia, antes de que se evoque con un movimiento cefálico u ocular. Y también es importante recalcar que en algunas ocasiones en el vértigo de origen periférico el nistagmo se agota, y este no es el caso del vértigo de origen central. Y solo para recordar los diferentes grados de nistagmo que tenemos, el grado 1, el nistagmo solo aparece cuando el paciente mira hacia el lado al que bate la fase rápida. Entonces, decimos que es un nistagmo grado 1 hacia la derecha, por ejemplo, si aparece nada más cuando el paciente mira hacia la derecha y desaparece cuando mira hacia el frente o hacia la izquierda. El grado 2 es cuando se observa con la vista al frente y se intensifica al mirar en la dirección de la fase rápida. Entonces, por ejemplo, un paciente tiene un nistagmo grado 2 a la derecha, si se intensifica al mirar hacia la derecha, si se presenta pero disminuye con la vista hacia el frente y si desaparece al mirar hacia la izquierda. Y por último, un grado 3 es el que se da en cualquier dirección de la mirada, pero siempre se intensifica al mirar en la dirección de batimiento de la fase rápida y disminuye al mirar en la dirección contraria. Entonces, por ejemplo, un nistagmo grado 3 derecho aparece con la mirada al frente, aparece en cualquier dirección, al frente, izquierda o a la derecha, pero se intensifica al mirar hacia la derecha y se amortigua cuando mira a la izquierda. Y por último, el test de Skew, ¿verdad? Que básicamente nos sirve para determinar si es de origen central. El examinador se coloca frente al paciente, primero se cubre, bueno, lo que hacemos es cubrir y descubrir un ojo a la vez, mientras el paciente intenta mantener fija la mirada en el examinador. Entonces, cualquier desviación del ojo mientras esté cubierto, seguido por una corrección al descubrir el ojo, es considerado positivo o anormal. Y esto lo que nos orienta es a una patología de origen central. Y es anormal también cuando hay desalineamiento vertical de los ojos o lo que llamamos estrabismo vertical, es decir, cuando el paciente necesita hacer una sacudida correctora cuando se descubre el ojo previamente ocluido. Entonces, estas tres test o tres evaluaciones son las que tenemos que realizar primero cuando estamos viendo un paciente que nos refiere que tiene vértigo. Entonces, este es como un resumen de estas tres exámenes que vamos a hacer. En el síndrome vestibular de origen periférico, la prueba de impulso cefálico, vamos a encontrar sacadas correctoras presentes. El nistagmo, como habíamos dicho, puede tener un tiempo de latencia, es agotable en algunas ocasiones. Y en el test de Skew, generalmente hay un alineamiento normal de la mirada y no hay sacadas correctoras. Y en el síndrome vestibular de origen central, en la prueba de impulso cefálico no hay sacadas correctoras. El nistagmo es permanente, no se agota, es vertical, como habíamos dicho, puede ser vertical, torsional o también puede ser horizontal. Y por último, en el test de Skew va a haber una sacada correctora o vertical cuando se descubre el ojo por alineamiento anormal. Y esta también es una tabla resumen, ¿verdad? Como claves para diferenciar un síndrome vestibular central de uno periférico. Entonces, igual, ¿verdad? La latencia, como habíamos dicho, en el vértigo periférico encontramos que pueden haber latencia en unos 5 a 40 segundos, mientras que en el vértigo central no. La intensidad de los síntomas en el vértigo periférico suele ser severa, en el vértigo central leve a moderada. La duración del nistagmus en el periférico suele ser menor a 1 minuto, como habíamos dicho, se agota, tiende a agotarse, en el vértigo central es mayor a 1 minuto. La dirección del nistagmus, como habíamos mencionado también, en el periférico solo suele ser horizontal, rotacional, pero no es vertical. En cambio, en el vértigo central puede ser en cualquier dirección, más que todo vertical, pero también se pueden encontrar rotacional y horizontal. La fatigabilidad en el vértigo periférico sí, en el vértigo central no. Alteración en la marcha la vamos a encontrar más que todo en el vértigo central, ¿verdad? El paciente se va a presentar con ataxia. Hipoacusia o tinnitus en el vértigo periférico pueden estar presentes o no, y en el vértigo central generalmente están ausentes. Y focalización neurológica, pues más que todo la vamos a encontrar en el vértigo central. Solo para hablar un poco de fisiopatología, ¿verdad? Recordemos que en la fisiopatología del vértigo, pues se encuentran muchos de los sistemas que tienen interconexiones para el sistema vestibular, ¿verdad? Tanto el sistema osteomuscular,
la corteza cerebral, el cerebelo, el tallo cerebral, las aferencias visuales y vestibulares, las aferencias propioceptivas. Todo esto es un complejo sistema que al final le proporciona al paciente el equilibrio. El aparato vestibular registra el movimiento de la cabeza en sentido lineal y en sentido angular. En sentido lineal lo hacen el utrículo y el sáculo, y en sentido angular lo hacen los canales semicirculares. Entonces, toda la información del aparato vestibular es modulada por el sistema nervioso central, y eso es para mantener fija la mirada y la postura del cuerpo mientras se realiza el movimiento a través de los reflejos vestíbulo ocular y vestíbulo espinal. Entonces, para hablar de causas, también, ¿verdad? Según el origen, pueden haber causas periféricas y causas centrales. Dentro de las causas periféricas, las más comunes que vamos a encontrar son el vértigo posicional paroxístico benigno, como número 1, ¿verdad? Es lo más común. Después tenemos la neuronitis vestibular, la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular. Estas son las principales causas. Hay otras, pero estas son las principales. Y dentro de las causas centrales, las principales causas son el infarto del tallo cerebral, específicamente vértebro-basilar, y una hemorragia cerebelar. Entonces aquí siempre tenemos que tener presente estas causas que son las principales, ¿verdad? Siempre ir de lo más común hacia lo más complejo y dependiendo de cómo está debutando el paciente. Entonces, en la historia clínica, pues obviamente tenemos que preguntar sobre los síntomas o las manifestaciones que ya habíamos visto, sobre instauración aguda de vértigo, náuseas, vómitos y dificultad para la deambulación. Este cuadro, entonces, nosotros nos orienta a que se trata de un síndrome vertiginoso agudo. Y al examen físico, pues lo que ya habíamos visto, el HINTS, y también no olvidarnos del examen neurológico, buscar síntomas y signos neurológicos. Aquí hay un pequeño resumen sobre lo principal de cada patología de causa periférica. En el vértigo paroxístico sabemos que se debe a la movilización de fragmentos de carbonato de calcio dentro de los canales semicirculares y se van a dar breves episodios de vértigo desencadenados de manera específica por los cambios de posición. Entonces esto generalmente es transitorio, ¿verdad? No es que el paciente pasa siempre con la sensación, sino que es con la postura, ¿verdad? Con los cambios de posición. En la neuronitis vestibular se trata de un vértigo severo, prolongado, que generalmente es de etiología viral, de inicio súbito, persistente. Encontramos nistagmos espontáneos, generalmente horizontal, y síntomas vegetativos. En la enfermedad de Meniere, pues tenemos la triada, ¿verdad? El vértigo episódico, pérdida fluctuante de la audición y tinnitus. Recordemos que la enfermedad de Meniere o el síndrome de Meniere es difícil de diagnosticar porque su presentación es intermitente también y se entremezcla con periodos prolongados en los que el paciente es asintomático. Entonces, por eso tenemos que siempre preguntar bien, aunque el paciente en ese momento no tenga tal vez una crisis. Y la migraña vestibular, que se acompaña de síntomas migrañosos, ¿verdad? Como por ejemplo cefalea pulsátil, fotofobia, fonofobia, además de todo el cuadro de vértigo, de síntomas vegetativos y todo lo que habíamos mencionado. Esta son las condiciones actuales que se manejan para decir que se trata de una migraña vestibular. Por lo menos 5 episodios de síntomas vestibulares de intensidad moderada o severa que duren de 5 minutos y 72 horas, entre 5 minutos y 72 horas. Una historia actual o previa de migraña con o sin aura, una o más características de la migraña en al menos el 50% de los episodios vestibulares que sean cefalea con al menos 2 de las siguientes características, que sea unilateral, pulsátil, dolor de intensidad moderada o severa, agravamiento con la actividad física rutinaria, que haya fotofobia y fonofobia, aura visual, y los síntomas no se atribuyen mejor a otra enfermedad vestibular. Todos los trastornos mencionados generan vértigo de origen periférico y se diagnostican clínicamente. Entonces, esto es actualmente lo que se maneja para decir que se trata de una migraña vestibular. Y bueno, dentro de las causas de origen central, solo para mencionar, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, un infarto vértebro-basilar, una cerebelitis aguda, una hemorragia cerebelar y síndromes cerebelosos en general. Y este es un diagrama resumen sobre lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Para empezar, determinar si un paciente con mareo se trata de verdad de un cuadro sugestivo de vértigo o si es una sensación falsa de movimiento del medio o de uno mismo o si
hay que buscar diagnósticos asociados a desequilibrios o a un presíncope. Entonces, si sí se trata realmente, si el paciente de verdad tiene un vértigo, entonces vamos a determinar si se trata de un síndrome vestibular agudo, si cumple con las características que habíamos visto, de inicio agudo, de instauración aguda, que tenga nistagmo espontáneo o evocado, dificultad para la marcha, intolerancia a los movimientos cefálicos, náuseas y vómito, y que por lo menos estos síntomas tengan 24 horas o varias semanas de evolución. Ya habiendo determinado esto, realizamos el HINTS con un criterio positivo, ya sea el de test de impulso cefálico, el nistagmos o el test de SCUBE. Pues aquí es valorar, ¿verdad? Si el paciente amerita realizar una resonancia magnética, una valoración por neurología, que necesita una resonancia para hallar principalmente datos sugestivos de un infarto vertebrovascular o de algún otro síndrome cerebeloso. O si se trata, por ejemplo, de una de las 4 causas principales que vimos, de un vértigo periférico, diferenciar si es un vértigo paroxístico, una neuronitis, un Meniere o una migraña vertiginosa. Este es un caso que tuvimos hace unas semanas. Nos llegó un paciente masculino de 61 años, sin antecedentes personales patológicos, con historia de vértigo de un día de evolución de instauración súbita, que empeoró con el tiempo, se acompañó de náuseas y vómitos, aproximadamente 3 episodios, imposibilidad para la deambulación y para la apertura ocular. El paciente llegó, totalmente en un estado, en una crisis aguda severa, ¿verdad? Apenas nos podía contestar las preguntas, estaba bien sintomático. Negó hipoacusia, tenía un nistagmo grado 3, horizonte rotatorio derecho. Bueno, lo ingresamos como síndrome vertiginoso agudo con metoclopramida, nauseol, diazepam, prednisona en ese momento para darle manejo agudo al paciente que necesitaba, ¿verdad? Hubo una evolución satisfactoria. Ya a los 3 días el paciente sí fue mejorando día a día, pero ya como aproximadamente a los 3 días ya el paciente se notaba la mejoría, ¿verdad? O sea, estaba mucho mejor. Siempre refería que lo que le dificultaba era la deambulación, que cuando caminaba era cuando más se mareaba, pero poco a poco empezó a tolerar la luz, empezó a sentir menos vértigo. También interrogándolo después, ¿verdad? Ya después de que hubiera pasado la crisis, el paciente nos refirió que tenía cefalea, una cefalea intensa, y nos refirió que él siempre había padecido de cefalea y que había tenido episodios, no como este, pero sí episodios parecidos. Entonces, pues, con ese dato de la migraña, ¿verdad? El paciente refiere que sí tuvo fotofobia en algún momento. Lo interconsultamos con neurología, quienes le realizaron al examen físico le encontraron signos cerebelosos, tenía ataxia y tenía disdiadococinesia. Entonces, por esos signos, ellos prefirieron pedirle una resonancia, solo para descartar que tuviera algo cerebeloso. Pues se le realizó y todo estaba normal. Todo, en la resonancia no había ninguna alteración, entonces por eso el paciente al final quedó con el diagnóstico de migraña vestibular. Solamente se le dio topiramato, flunaricina, ¿verdad? Como profilaxis para las crisis migrañosas, y se le dejó con su analgésico para el dolor. Y al paciente al final ya, la verdad que estaba, resolvió la crisis totalmente, hacía como había regresado, y ya con eso se le dio de alta. Y esta es de donde saqué prácticamente la mayoría de esta revista, Acta Neurológica Colombiana, para hacer todo el abordaje. Y ya. Bueno, felicidades, Ana. Vamos a ver, chicos, ¿quién tiene algo que aportar? De los que están conectados, a ver, alguien que quiera, los R4. Hablemos los R4. Buenas tardes, doctora. Los que más saben, los que más saben. Lo que más debemos evaluar pacientes. Hoy en la tarde